Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos haciendo este video para el Congreso Ideológico del Partido de Igualdad, tratando uno de los 5 temas centrales que tiene que ver con los procesos de descolonización. Hoy día nos va a acompañar Ramón Grossfogel, sociólogo puertorriqueño, que ha sido durante varias décadas profesor de la Universidad de Berkeley en California, ahora reside en México, uno de los fundadores de lo que fue el grupo Modernidad Colonialidad y impulsor del pensamiento decolonial hace ya varias décadas. Y ha estado con nosotros también en Igualdad en distintos momentos, en el movimiento de pobladoras y pobladores en lucha también. Hoy día entonces queremos pedirle a Ramón que nos pueda hablar en específico, en 20 minutos, 25 minutos, sobre la visión del pensamiento descolonial que es que hace la diferencia entre una decolonialidad bien despolitizada, que no es antiimperialista, que de alguna manera se queda en la torre de marfil de la academia, y una comprensión de la decolonialidad que es antiimperialista, y que tiene fuertes conexiones con el pensamiento marxista latinoamericano. Esto es importante para nosotros, toda vez que los procesos de descolonización, ¿cierto?, tienen que ver con el mundo indígena, pero también con el mundo mestizo, los sujetos populares, que los quienes habitamos en la ciudad somos probablemente los más colonizados. Y es importante hacer estas distinciones para no perderse, porque hoy en día ya hay un parteaguas entre esta decolonialidad light, vamos a decir así, y una bien radical. Cuéntanos, Ramón, ¿cómo es tu visión al respecto? Sí, muchas gracias, Ignacio, y quiero enviar un saludo al Congreso de Igualdad. Yo tengo mucho respeto por el trabajo que ustedes hacen. Vengo siguiéndolo ya desde hace muchos años y estoy en completa solidaridad con la lucha del pueblo chileno y la lucha que ustedes llevan dentro del Estado chileno. Eh, el tema que nos toca hoy pues plantea unos desafíos. Déjame empezar por decir que para aquellos que no conozcan lo del giro decolonial, la perspectiva que manejamos cuando decimos descolonizar hoy es muy diferente a lo que decimos por descolonizar en el siglo XIX. En el siglo XIX se entendía por descolonización fundamentalmente una descolonización jurídico-política de un imperio, o sea, separación, independencia, liberación del control imperial sobre los países, es decir, la destrucción de administraciones coloniales y la instauración de un Estado nacional dentro de los diferentes territorios donde se dieron estas luchas contra el Imperio Español y contra, más adelante, contra los portugueses. Esto tiene una serie de implicaciones, porque esa primera independencia fue una independencia inconclusa, es decir, una descolonización incompleta. No se descolonizaron al otro día de la independencia la localización de los países de América Latina en la División Internacional del Trabajo como países periféricos dominados y explotados por un centro metropolitano. Es decir, al otro día de la independencia, los países siguieron exportando materia prima o lo que fuera que hubiera sido asignado en la División Internacional del Trabajo por los imperios durante siglos de colonialismo y de administraciones coloniales. Entonces, siguieron siendo países dominados y explotados por algún centro metropolitano. En un primer momento del colonialismo, bajo el colonialismo, las administraciones coloniales fue España y Portugal. Más adelante fue cuando las independencias truncas, esas primeras independencias, fue bajo estructuras neocoloniales del Imperio Británico. Y más adelante bajo el neocolonialismo estadounidense. Entonces estamos hablando de una independencia que nunca se descolonizaron completamente.
Las estructuras, por ejemplo, de dominación raciales, eso siguió hasta nuestros días. Las estructuras, por ejemplo, de dominación patriarcal, sobre todo el patriarcado de la cristiandad, que fue el que se globalizó y llegó a nuestras tierras, y está aquí hasta el día de hoy con nosotros. Eso nunca nos descolonizamos de eso. La colonización trajo también estructuras epistémicas que privilegiaron el pensamiento eurocéntrico sobre otras formas de pensar en el mundo, otras epistemologías, otras cosmovisiones. Entonces entramos en una situación donde el eurocentrismo se convirtió en la manera de pensar en nuestros países, colonizando nuestras mentes. Y eso no nos descolonizamos al otro día de la independencia. De hecho, hasta el día de hoy seguimos con estructuras epistémicas racistas y sexistas del eurocentrismo a escala mundial. O sea, todavía estamos leyendo hombres, y son hombres blancos europeos o occidentales de 5 países. Estamos leyendo un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y un italiano. Y esa es la estructura de conocimiento que se privilegia en las universidades y en las formas de pensar en las mismas izquierdas. Y lamentablemente no nos hemos descolonizado de eso. Y puedo seguir en la lista. Bueno, el ecologicidio, esas formas también de destrucción de la vida y de la naturaleza que se instauran con el proyecto occidentalocéntrico. Por eso yo hablo de occidentaloceno y no de antropoceno, porque es una civilización de muerte la que está destruyendo la vida en el planeta Tierra. No somos los seres humanos, es las lógicas estructurales de una civilización la que está produciendo esto. Es la modernidad capitalista occidental que en su afán de riqueza se lleva por el medio lo que sea, incluyendo la vida, la naturaleza, la ecología planetaria, y que además, si encima de eso le añades la cosmovisión dualista cartesiana, que divide de manera, digamos, estúpida la idea esta de división entre la vida humana y la vida de la naturaleza, como si fueran dos, eso es lo que se llama el dualismo cartesiano, que es como si fueran dos ontologías separadas una de otra, es decir, que si tú destruyes la naturaleza, la vida humana sigue porque la has concebido como insulada, como separada, como aislada de la vida en el cosmos, en la naturaleza que te rodea. Bajo esa cosmovisión, pues llevamos 400 años produciendo tecnología bajo cosmología dualista cartesiana destructiva de la vida. Entonces, bueno, podemos ir sobre la lista. Yo identifico en mi trabajo 15, 16 jerarquías de dominación en esta civilización que yo nombro, a riesgo de sonar ridículo con una frase larga, para poner en la mesa todo lo que está en juego. Y yo lo nombro como sistema mundo capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. Entonces se usa una frase larga así para llamar la atención de que estamos hablando de una civilización con múltiples jerarquías de dominación, de la cual el capitalismo histórico, el capitalismo realmente existente, es un resultado, es decir, está producido desde adentro por las lógicas civilizatorias de esta civilización moderna occidental, que son lógicas civilizatorias de muerte. Por ejemplo, si el capitalismo es genocida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas racistas de la modernidad occidental. Si el capitalismo es feminicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas patriarcales de la cristiandad de la modernidad occidental. Si el capitalismo es epistemicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas eurocéntricas de la modernidad occidental. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas dualistas cartesianas, que es la cosmovisión hegemónica de la modernidad occidental. Aquí cuando digo cristiandad, estoy hablando de algo muy diferente al cristianismo, valga la aclaración. Cristiandad como la ideología de Estado que se instaura, una tergiversación realmente del cristianismo para justificar a los ricos y a los poderosos, ¿no? Sobre los dominados y explotados. Una ideología de legitimación de los poderosos, de los ricos, de los explotadores,
y a eso le llamo cristiandad. Eso es muy diferente al cristianismo. Bien, eso lo digo y lo aclaro porque muchas veces la gente malentiende esto y quería dejarlo claro. Entonces, este tema de la relación entre modernidad y capitalismo es muy importante porque ya no podemos, esto tiene consecuencias políticas, esto parece una discusión filosófica abstracta, pero no lo es. Si entendemos que la modernidad es la civilización que organiza el capitalismo de una manera muy particular, entonces tenemos que, eso tiene consecuencias políticas también, porque si ya cambiamos el paradigma que tuvimos el socialismo del siglo XX, de que el problema era un problema económico, que la modernidad, en lugar de ser una civilización de muerte, es un proyecto emancipatorio, que era como se concebía eso en el paradigma del socialismo del siglo XX. Entonces, el problema era un problema de lucha de clase, un problema económico, de un modo de producción explotador, y que si se supera eso, se supera lo demás. Pues resulta que en la experiencia histórica del socialismo del siglo XX no solamente no se superó el patriarcado, no solamente no se superó el racismo, no solamente no se superó el eurocentrismo, no solamente no se superó el ecologicidio, no solamente no se superó las estructuras urbanas destructivas de la vida sobre las estructuras rurales, no solamente no se superó el comunitaricidio, la destrucción de comunidades para privilegiar la sociedad moderna con seres humanos aislados, individualizados, creando el mito de el individuo que se autogenera y se autodetermina sin relaciones sociales y sin comunidad con otros seres humanos. O sea, no solamente nada de eso se superó, sino que ni siquiera se superó lo que se propusieron superar, que era el sistema capitalista, porque sin atender las lógicas civilizatorias que organizan ese sistema, sin luchar contra esas lógicas civilizatorias, el problema es que vas a nuevamente reproducir todo contra lo cual estás luchando. Me explico, si tú vas a luchar contra el sistema capitalista organizándote sin atender el problema del racismo, es decir, organizándote racistamente, si vas a atender, si vas a luchar contra el capitalismo reproduciendo las lógicas patriarcales de la cristiandad, si vas a luchar contra el capitalismo reproduciendo las lógicas modernas del eurocentrismo, si vas a luchar contra el capitalismo reproduciendo las lógicas dualistas cartesianas, ecologicidas, cuando abres los ojos, estás reproduciendo todo contra lo cual estás luchando con las mejores intenciones del mundo. Entonces yo estoy haciendo un llamado a que tenemos que cambiar el paradigma. El paradigma del socialismo del siglo XX resultó problemático, resultó equivocado y hoy día debería estar obsoleto. Hoy día tenemos que movernos a un nuevo paradigma que nos permita entender la complejidad del monstruo de 15 a 16 cabezas contra el cual estamos luchando. Y para luchar contra el capitalismo histórico tenemos que atender la multiplicidad de las opresiones. ¿Por qué? Porque esas opresiones organizan al capitalismo. Y si no las atiendes, las vas a reproducir en la propia lucha contra el capitalismo y entonces no vas a poder luchar, no vas a poder erradicar el capitalismo o destruirlo. ¿Por qué? Porque estás organizándote y reproduciendo las mismas lógicas que organizan el sistema que tú quieres destruir. Entonces terminas reproduciendo el sistema nuevamente. Entonces, por tanto, tenemos que movernos a un paradigma que tome en cuenta en la lucha anticapitalista todos los otros ejes de dominación que organizan el capitalismo y que son ejes de dominación que tenemos que atender como parte de la lucha. Tenemos que ser antisistémicos. Es decir, tenemos que entender que aquí estamos hablando de una civilización, que esa civilización está destruyendo la vida planetaria, que está asesinando millones de seres humanos de múltiples formas continuamente y que si nosotros no hacemos un cambio de paradigma y seguimos pensando que el tema es un tema económico y que resolviendo lo económico lo demás se resuelve, volvemos a repetir los problemas del socialismo del siglo XX. Y yo no digo esto con arrogancia, yo tengo un gran respeto por todos los compañeros y compañeras militantes que dieron su vida por la revolución en el siglo XX. Esto lo digo con humildad y con reconocimiento y admiración, pero nosotros en el siglo XXI tenemos que aprender de sus errores. Ellos serían los primeros que nos dirían a nosotros: no sean tontos, aprendan de nuestros errores y echen para adelante. Y no hagan lo mismo que hicimos nosotros, mejoren
mejoren el paradigma, mejoren la estrategia y de verdad hagan una lucha en el 21 que verdaderamente acabe con esto. Porque si no acabamos con esta civilización de muerte, va a acabar con nosotros. Ese es el tema. Y estamos en una situación, una coyuntura donde se acerca este tipo de momento donde va a ser la vida o el capital, la vida o la modernidad. Entonces, estamos ya en una disyuntiva donde se acercan momentos definitorios, donde ya no podemos seguir hablando de la decolonialidad. Esta crítica, esto que yo acabo de escribir, de la misma manera que hablábamos hace 15 años. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas de allá para acá. Yo, por ejemplo, pensaba que cuando uno decía decolonial, se asumía y se presuponía que uno es anticapitalista, antipatriarcal, que uno es antidestrucción de la naturaleza, que uno es antirracista, que uno es antieurocéntrico, y que uno es antiimperialista. Bien, para mí se presuponía todas esas, o sea, uno es antisistémico porque uno va contra todas esas estructuras de dominación, pero sobre todo el antiimperialismo era una cosa que se caía de la mata, o sea, era obvio de que si tú dices decolonial, pues tú eres antiimperialista. Resulta que no, resulta que hubo una corriente dentro de esto que se llama el giro de colonial América Latina, una corriente, como dijiste, una corriente despolitizada, que yo le llamo descafeinada, que yo le llamo decoloniales coloniales, que resulta que a la hora de las luchas álgidas contra el imperialismo de América Latina y sobre todo contra gobiernos antiimperialistas, se van ido del lado del imperio, repitiendo las tesis y las mentiras y los fake news del imperio. Como por ejemplo, gente de la red de modernidad colonialidad que firmaron documentos contra el gobierno de Maduro, supuestamente que iban contra, vamos, que el gobierno de Maduro es un gobierno dictatorial, que es una dictadura autoritaria y todo esto. Y lo mismo luego dijeron de Evo Morales en medio del golpe de Estado. O sea, siempre aparecen en momentos álgidos con estos documentos. En medio del golpe de Guaidó sacaron un documento atacando el gobierno bolivariano, incluso reuniéndose con Guaidó. Ese grupo que produjo el documento y recogió firmas de toda esa gente, en enero del 2019, en el medio del golpe de Guaidó, cuando Guaidó se para en una plaza y se autonombra presidente de Venezuela, y ya vimos todo el dinero que se robó con eso, porque al ser reconocido él como presidente, él firmó un montón de decretos que permitió al imperio americano congelarle cuentas a Venezuela como país en Europa, en Estados Unidos, por todos lados, miles de millones de dólares. Le han congelado el oro que tienen en los bancos de Londres, le han expropiado prácticamente la empresa Citgo en Texas, que es una empresa que le dejaba a Venezuela 30.000 millones de dólares al año. O sea, estamos hablando de una piratería internacional. Y esta gente que firman ese documento atacando al gobierno bolivariano como autoritario, con las mismas tesis que Guaidó y el imperialismo, pues aparecen reunidos con Guaidó en enero del 2019, en pleno golpe de Estado, y cuando salen de la reunión se enfrentan a una conferencia de prensa y dicen que Guaidó es más legítimo democráticamente que Nicolás Maduro. O sea, una cosa inverosímil, ¿no? Entonces, claro, ahí me di cuenta que ya no podemos decir solamente decolonial. Eso no es suficiente. Hay que volver a decir antiimperialista decolonial o decolonial antiimperialista. Hay que ponerle apellido a las cosas. Porque ya no es evidente ni obvio que cuando tú dices decolonial que tú eres antiimperialista. Entonces, yo por eso ahora, algo que parecía un oxímoron, una redundancia de colonial antiimperialista, pues hay que usarlo, porque de lo contrario, no se entiende hoy día, después de lo que ha pasado, de qué lado de la trinchera tú estás. Entonces, hay que ser antiimperialista. O sea, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial es primero y antes que nada antiimperialista. Bien, ese es un primer punto. Segundo punto, cuando se dice civilización de muerte, hay que ver cómo se materializa esa civilización hoy en el sistema mundial en que estamos. Hay que ver quiénes son
los actores políticos y las estructuras de dominación, de dónde vienen, cómo se producen, y ponerle un nombre, nombrarlo. Pues si yo digo civilización de muerte y lo dejo en el plano abstracto, que es lo que pasa con muchos de estos de coloniales descafeinados, entonces no hay política posible. Es todo moral, es todo crítica moral, es todo más bien criticando de una manera abstracta, sin que haya una política de transformación del sistema en que estamos. Entonces yo ahí hago algunos ajustes y digo, hoy día digo que estamos hablando de que esa civilización de muerte está encarnada, materializada, concretizada en el sistema imperialista mundial. Es el sistema imperialista mundial el que hoy día produce y reproduce esta civilización de muerte con sus múltiples jerarquías de dominación. Es decir, el sistema imperialista mundial encabezado por los Estados Unidos es el que está reproduciendo a escala mundial la explotación norte-sur, el racismo sistémico y estructural a escala global, el patriarcado de la cristiandad, el eurocentrismo en las estructuras de producción de conocimiento, etcétera. O sea, podemos ir sobre la lista de las múltiples jerarquías de dominación de esta civilización y podemos decir que es el sistema imperialista mundial el que está poniendo en jaque la vida a escala planetaria, en términos también de destrucción ecológica y de seres humanos. Es el que está produciendo las guerras donde mueren millones de personas. En lo que va de este siglo, en los primeros 20 años de este siglo, mataron a millones en las guerras del Medio Oriente. Entonces, estamos hablando de una civilización de muerte que está concretizada en un sistema imperialista mundial cuyo eje hegemónico o dominante, aunque esté en crisis todavía, aunque esté en crisis, hoy día, que está en crisis terminal, sigue siendo el eje hegemónico dominante y el enemigo principal en América Latina, que es el imperialismo estadounidense. Entonces, estas cosas hay que identificarlas y concretizarlas. No estamos hablando paja, es decir, estamos hablando ahí con palabras abstractas sin que se pueda concretizar una política. En el momento que aterrizan en una política, ya no puedes estar haciendo documentos tontos diciendo que es que Maduro y creyéndote los fake news que tira la prensa, que es que Maduro es autoritario, que es que Evo Morales es machista y autoritario, porque por ahí vimos hasta pseudofeministas decoloniales, alguien como Rita Segato, en medio de un golpe de Estado atacando a Evo Morales porque es machista, ¿no? Y por ahí vimos también Raúl Civechi y vimos a Silvia Rivera Cusicanqui diciendo que aquí no hay un golpe de Estado, que eso es una rebelión popular. Bien, o sea, cosas por el estilo que tú dices, pero ¿y qué le pasó a esta gente? Vamos, ¿de qué lado de la trinchera están? Y lo mismo pasa en Venezuela. Por ahí escuchamos, ahí vimos las listas de nombres que firmaron esos documentos en medio de la guarisma en el 2017, en medio de, ¿saben? Las guarismas son los grupos paramilitares que el imperio puso en las calles en Venezuela matando gente, para luego decir en la prensa internacional que es que Maduro está matando a la oposición en la calle. Ese es el tipo de cosas que de Guaidó, con documentos también firmados, y recordemos que el del 2017 lo encabezaba Aníbal Quijano, porque aquí viene otro tema, que es cuál es la relación entre la lucha, un debate también muy eurocéntrico que también tenemos que hoy día dilucidar, que es entre anarquismo y estatismo. Ese es un debate de la izquierda europea que se extrapoló a América Latina y tenemos una división así binaria entre los anarquistas y los estatistas en América Latina, en la izquierda. ¿Bien? Y eso es una importación, un debate de huevo y la gallina eurocéntrico. Si nosotros miramos la práctica política y el pensamiento decolonial de Hugo Chávez Frías, el comandante Hugo Chávez solucionó el problema, porque él decía, señores, hay que ocupar el Estado para interrumpir las lógicas de dominación, neoliberales y de otro tipo. Si no lo ocupamos nosotros, lo ocupa la derecha y te van a destruir. Entonces hay que ocuparlo para interrumpir las lógicas neoliberales, para las lógicas de dominación, patriarcales, racistas, lo que sea, pero al mismo tiempo sin hacernos de ilusión que de ahí van a venir todas las soluciones, porque es un Estado moderno, capitalista, patriarcal, racista, que se hereda, en el caso de Venezuela, la Cuarta República, pero en el caso de América Latina, de las repúblicas existentes, y tienes que ocuparlo, porque si te lo ocupa la derecha, no vas a poder hacer nada, te van a reprimir, te van a impedir hacer de todo. Entonces, ocúpalo
pero al mismo tiempo sin hacerte ilusiones que todas las soluciones van a venir por el lado del estatismo. Hay que lanzar un andamiaje, que es lo que él llamaba el poder comunal, como estrategia de largo plazo para ir reemplazando a ese Estado moderno capitalista por un Estado comunal. Es decir, hay ese Estado que siempre ha decidido en sustitución y contra el pueblo, tenemos que sustituirlo por un Estado donde sea el pueblo decidiendo por sí mismo. Es decir, el pueblo autogestionándose él mismo. Entonces, eso significa entonces una lucha a largo plazo para que ese Estado comunal paralelo al Estado moderno que se va construyendo, siendo apoyado por el mismo Estado moderno porque lo está ocupando a la izquierda, vaya creciendo y vaya sustituyendo ese Estado moderno en el largo plazo en las decisiones políticas y también en la producción económica. Entonces ahí ya rompió Hugo Chávez con ese planteamiento, ese binario de anarquismo o estatismo. Y dice, son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué vamos a importar un debate europeo del cual los europeos no acaban de dar pie con bola y no dan soluciones a los problemas en que estamos? Mira, vamos a buscar nuestros propios caminos. Y ahí está Hugo Chávez y el pensamiento colonial de Hugo Chávez rompiendo con esa dicotomía y diciendo son las dos cosas al mismo tiempo. Hay que tirar el poder comunal, construir comuna, pero hay que ocupar también el Estado existente. Y entonces, eso es una estrategia política innovadora que es desconocida en América Latina, pero que empata mucho con lo que Igualdad ha dicho en el lema de, a ver si lo parafraseo bien, pero algo así como contra el Estado, con el Estado y fuera del Estado, algo así. Contra el Estado, desde el Estado y fuera del Estado. Bien. Entonces, es muy parecido a esto que dice Hugo Chávez, que hay que ir en todos los frentes al mismo tiempo porque no puedes dejar uno de lado. El estatismo deja de lado la construcción del poder popular, del poder comunal. El anarquismo deja de lado la ocupación del Estado moderno para interrumpir sus lógicas de dominación. Entonces, esa dicotomía hay que romperla. Hay que poner las dos estrategias a trabajar juntas, mirando en el largo plazo el poder comunal y el Estado comunal como el proyecto utópico, el proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad del capitalismo histórico. ¿Bien? Entonces, por tanto, hay mucho de anarquismo también en esta red modernidad-colonialidad. Hay mucho anarquismo en el sentido de que hay un antiestatismo visceral encabezado por Aníbal Quijano que permeó a mucha de esa gente y claro, cualquier cosa que venga al Estado ya se opone, aunque sea un Estado con un movimiento antiimperialista ocupando el Estado. Entonces, ahí se pierde de vista la política, ahí te quedas haciendo moral y haciendo moral siempre quedas bien, porque haces crítica súper, hiper radical contra todo el mundo, derecha, izquierda, pero eso es hacer moral, eso no es hacer política, porque al final haces moral, pero no cambias el mundo. Y entonces dejas el status quo intacto, porque no te embarras las manos con la política. Entonces, al final, eres tan conservador como alguien de derecha en tu ultra radicalismo de izquierda. Entonces, eso es otro tema que hay que dilucidar, porque de lo contrario volvemos a serios problemas políticos. El otro tema es el tema de la interseccionalidad. Esto es un tema porque en el giro de colonia hemos hablado también de esa crítica a las feministas negras y hemos incorporado la multiplicidad de opresiones como un eje central del proyecto civilizatorio moderno occidental. Y entonces esas multiplicidad de opresiones que he mencionado aquí ya son fundamentales superarlas porque organizan el capitalismo de una manera muy particular. Ahora, el problema ahí es que otra vez tenemos hoy día una interseccionalidad descafeinada. Igual que la de colonialidad descafeinada, tenemos una interseccionalidad descafeinada. ¿A qué me refiero? Hoy día la CIA tiene videos promoviendo la interseccionalidad. Bien, entonces cuando tú tienes la CIA promoviendo videos de interseccionalidad, te tienes que preguntar entonces, bueno, pues entonces, ¿qué concepción de interseccionalidad yo tengo o tenemos que se distinga de esa concepción de interseccionalidad? Porque tenemos videos de la CIA con agentes de la CIA
yo soy chicana, yo soy racializada, yo soy mujer, soy racializada, soy lesbiana, y además vengo de clases trabajadoras. Entonces yo soy interseccional, así. Hay videos de la CIA, están en inglés, no están en castellano, pero están en inglés, hablando así, agentes de la CIA hablando así. Entonces te tienes que preguntar, bueno, ¿y qué pasó aquí? Bueno, pues pasó una cosa muy sencilla, que es lo mismo que pasa con los decoloniales coloniales. Han agarrado, porque el sistema opera con lógicas muy inteligentes de dominación. O sea, vamos, esta gente dedica millones y millones y millones, miles de millones de dólares para pensar cómo dominar el mundo. Entonces, se ingenian cosas. El mismo sistema que produce la interseccionalidad de opresiones, es decir, la multiplicidad de las opresiones, es el mismo sistema que ahora va a venir con ONGs y con fundaciones financiadas por la CIA, por el Departamento de Estado americano, etcétera, para promover y apoyar grupos que se plantean la interseccionalidad de opresiones, o sea, grupos ecologistas, grupos feministas, grupos antirracistas, etcétera, promoverlos, pagarles dinero, etcétera, siempre y cuando no sean antiimperialistas. Entonces, estamos hablando de una interseccionalidad que no es antiimperialista. Lo que hace la CIA entonces es pasar dinero a través de ONGs, a través de fundaciones, a movimientos feministas, ecologistas, antirracistas, etcétera, para convertirlo en movimientos identitarios. Lo que dice la feminista negra Angela Davis, la Olimpiada de las Opresiones, donde entonces es imposible hacer coaliciones políticas porque cada cual está luchando por su opresión, no se conciben como aliados en una lucha mayor, no hay concepto de antiimperialismo y se convierte todo en una lucha identitaria por quién obtiene más dinero del sistema, por quién tiene mejores reformas dentro del sistema y no en luchas transformadoras contra un sistema que produce las opresiones contra las cuales ellos están luchando. Si tú estás luchando por el ecologismo, por el feminismo, si tú estás luchando por los sindicatos y los derechos laborales de los trabajadores, si tú estás luchando contra el racismo, tú tienes que entender que eso viene de un sistema imperialista global que organiza el sistema con todas esas lógicas y multiplicidad de opresiones. Y si no eres antiimperialista, tu lucha feminista se va a quedar en una cosa reformista dentro del sistema. Tu lucha ecologista igual. Tu lucha, entonces ellos financian grupos que se organizan contra estas opresiones que no sean antiimperialistas. Entonces dividen el movimiento. Eso es lo que logra la CIA con esto, dividir el movimiento, los movimientos antisistémicos. Entonces, tenemos que también, ya no podemos seguir hablando de multiplicidad de opresiones o la lucha ecologista sin ser antiimperialista. Si tú eres feminista y no eres antiimperialista, si tú eres ecologista y no eres antiimperialista, si tú eres antirracista y no eres antiimperialista, si tú eres anticapitalista y no eres antiimperialista, es que estás transformando la lucha antisistémica en una lucha reformista. Es que vas a ser cooptado muy fácilmente por la ONG, por el dinero que te pasa el Estado, por la fundación tal o cual, porque se va a transformar todo en una lucha atomizada de diferentes opresiones, cada cual por su lado, luchando por mejorar y por migajas dentro del sistema. Lo que tenemos que hacer ya, no podemos volver al antiimperialismo del siglo XX o XIX, donde no se contemplaba ninguna de estas luchas, donde era simplemente en el siglo XX el tema de clase, el tema económico y ya, no se contemplaba el tema de la lucha antipatriarcal, la lucha ecologista, la lucha antirracista, todas estas cosas no estaban contempladas allí en muchos de los movimientos, casi siempre era una visión de clase, económica, etcétera, y de ahí se construían los frentes antiimperialistas. Hoy día ya no podemos, tenemos que renovar eso, no podemos volver a esos tiempos donde no se tomaba en cuenta esta multiplicidad de opresiones de esta civilización de muerte. Tenemos que reconocer eso, pero reconocer eso desarrollando una política y dentro del contexto de una política antiimperialista. No puede ser que reconozcamos esas opresiones y ahora descafeinemos esas luchas que tienen un potencial antisistémico en luchas
vamos, reformistas dentro del sistema, que por eso es que la CIA tiene videos interseccionales. Por eso es que la CIA canaliza dinero hacia la izquierda que a ellos les interesa. Es decir, esas izquierdas que luchan contra estos ejes de opresión, pero sin antiimperialismo. Entonces, eso lo vimos, por ejemplo, en las elecciones en Ecuador, cuando apareció un personaje con un rostro indígena, Yacu, financiado por ONG y por fundaciones del norte global, lanzando una lucha a nombre del ecologismo y a nombre de una serie de vindicaciones alrededor del tema civilizatorio de la destrucción de la vida, pero sin antiimperialismo. Es decir, dividiendo el voto de la izquierda, separando a la gente del voto correísta. Y ya en la segunda vuelta, el tipo no llamó a votar con el correísmo contra el banquero neoliberal blanco criollo Lazo, sino que llamó a que cada cual vote como quiera. O sea, vamos. ¿Y qué pasó ahí? El anticorreísmo pudo más. La gente terminó votándole a Lazo. ¿Y qué pasó? Miren dónde está Ecuador hoy. Eso es lo que estoy llamando la atención. Cómo la CIA manipula a nuestro continente a través de líderes carismáticos o organizaciones políticas antirracistas, feministas, ecologistas, etcétera, que financiadas por ellos mismos, que son descafeinados, que no tienen un proyecto antiimperialista y no ven la cartografía del poder y terminan haciéndole juego al imperialismo, dividiendo a la izquierda de tal manera que entonces se cuelan allí candidatos que no son los candidatos que convenientes para una lucha de liberación de los pueblos. Entonces, estas cosas hoy día tenemos que ponerlas bien en claro, porque si no haces estas distinciones, no te distingues con claridad de todas estas corrientes interseccionales, decoloniales, etcétera, que agarran causas justas, que agarran planteamientos nuevos de cara al siglo XXI, pero entonces los descarrilan en un camino que no nos lleva hacia la liberación de los pueblos, sino al contrario, hacia la dominación sobre los pueblos. Entonces es tan perverso el sistema imperialista que produce todas estas opresiones que ellos mismos hasta financian grupos que luchan contra esas mismas opresiones con tal de dividir a la izquierda de tal manera que no haya una izquierda antiimperialista sólida, unida de un pueblo contra ese sistema. Entonces, eso era lo que quería comunicarles. Porque creo que es una cosa fundamental a tomar en cuenta hoy día a la hora de construir proyectos de liberación de nuestros pueblos. Muchas gracias. Es muy importante hacer estas distinciones que tú has hecho. Me parece que van a ser muy útiles y estamos entonces desde ya muy agradecidos contigo por tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado y te deseamos lo mejor en esos trabajos que se vienen ahí por todos los lados en que estás sembrando las semillas de esta descolonialidad antiimperialista. Gracias, un grande abrazo. Muchas gracias.